Gálatas 2, 11 al 21. Empecemos. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás se declaró justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo no ha llevado el pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma que me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo había sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario Cristo morir. Ok, vamos a dividir un poquito este estudio de la segunda parte del capítulo 2 de Gálatas. Podemos dividir esta segunda parte del capítulo 2 en tres partes. La primera es la falta cometida por Pedro, que está escrita entre el versículo 11 al 14, que es el incidente que vemos ahí de que Pedro cambia de actitud cuando algunos judíos vienen a visitarlo. La segunda parte que vemos es cuando el apóstol continúa su argumentación acerca de lo que realmente nos hace salvos, que lo podemos ver en el resto del versículo 15 en adelante. Y básicamente los últimos dos versículos hablan de lo que para Pablo significaba en esencia el Evangelio y la ley. Así que vamos a hacerlo de manera un poco rápida y vamos a ver cuál fue realmente el error que cometió Pedro en Antioquía. Básicamente lo que Pablo dice es, cuando él llega a Antioquía en uno de sus viajes que hizo Pedro, en una de sus correrías, por decirlo de alguna manera, él comía con los gentiles, compartía ciertas cosas con los gentiles. Pero cuando llegan algunos judíos, él toma una actitud de hipocresía. Realmente no es tanto la discusión de qué dejó o no dejó de hacer, es la actitud que Pedro toma, que él actúa con hipocresía. Pedro no cometió ningún error tipo doctrinal, ¿sí? Pues bien, como lo sabía Pablo, la fe en Cristo bastaba para la salvación de toda persona, tanto de origen hebreo como de origen pagano o de otro tipo de cultura. Así que el error que cometió Pedro no fue un error doctrinal. El error fue un error de actitud. Se comportó de una manera hipócrita. ¿Pero por qué lo hizo? Digamos que lo que Pedro básicamente quería era tratar de que estos judíos aceptaran al Señor Jesucristo y no ser
no crear un choque tan fuerte en sus costumbres o en aquello que ellos interpretaban como la ley, lo que debían obedecer, ¿sí? Digamos que eso era una manera de interpretar lo que Pablo dice en 1 Corintios 9:20, donde dice hacerse a los judíos como judío para ganar a los judíos. Entonces realmente no quiere decir que hagamos una simulación por hipocresía. No es que nosotros, por querer ganar a otras personas para Cristo, empecemos a actuar de una manera hipócrita. Tenemos que ser completamente sinceros en nuestra actuación, en la manera que nos comportamos. Y la hipocresía fue lo que a Pablo realmente le ofendió. ¿Por qué? Aun si la falta no era grave, el ejemplo que daba Pedro, pues hizo que otras personas, inclusive Bernabé, empezaran a tomar la misma actitud de hipocresía. Y quizás es lo que vemos a veces en algunas iglesias. Cuando un líder empieza a actuar hipócritamente, la gente empieza a imitar ese comportamiento. Quizás no es un error doctrinal, pero es un error que a la larga empieza a corromper la esencia del evangelio. ¿Sí? Dice, no es extraño ante este complejo de circunstancias que Pablo se sintiese obligado a resistirle cara a cara. Porque dice en el versículo 12, cuando vi, ¿sí? Dice el apóstol, cuando vi, o sea, el apóstol mismo lo vio, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Qué pasaba? Al tomar esa actitud hipócrita, estaba mandando también un mensaje equivocado a aquellos que no eran judíos, ¿sí? Y estaba reforzando una idea que realmente no tenía nada que ver con lo que es lo central del evangelio. Luego el apóstol Pablo continúa y dice, versículo 15, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Básicamente lo que Pablo le está diciendo acá es, miren, dentro de la cultura judía tú ya se consideraba salvo simplemente por el hecho de nacer judío. ¿Por qué? Porque nacías judío y ya eras del pueblo escogido de Dios. Entonces digamos que esa concepción es la que Pablo le está diciendo a Pedro, mira, o sea, nosotros somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, entre comillas, como los gentiles. Obviamente sí eran pecadores, ellos necesitaban al Señor Jesucristo, pero lo que está diciendo es, mira, a pesar de que nosotros conocemos la ley, conocemos las promesas, que era lo que hablaba el Antiguo Testamento, necesitamos de la fe en Cristo. Porque no es por la obediencia a la ley, no es por la obediencia a esos principios que nos hacemos salvos. Y aquí hay algo que tenemos que dejar muy, muy claro. La Biblia, cuando Jesucristo vino, no vino a abolir la ley. La Biblia dice que no vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. Entonces, cuando nosotros como cristianos cumplimos la ley, no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos por amor a aquel que nos hace salvos, por Jesucristo. Entonces, el hecho de cumplir ciertas cosas no es que te hagan salvos. Lo que te hace salvo es poner tu fe en Cristo. Pero por amor a Cristo, tú cumples ciertas cosas. Hay una gran diferencia en eso. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Este es el corazón del Evangelio. Dice, para ser declarados justos ante Dios, lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Dice, poner la fe en Cristo para ser declarados justos y no por obedecer la ley. No es por lo que tú hagas, no es por la manera en que tú te comportes, es por poner tu fe en Cristo. Por poner tu fe en Cristo Jesús. Y seguimos. Versículo 18. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. La mayoría de religiones lo que tratan es de colocarte esas leyes, paradigmas y maneras de comportarte en tu vida diaria, ¿no?
Entonces, cuando se dice que el cristianismo es un estilo de vida, a veces lo malinterpretamos en el sentido de que tenemos que cumplir ciertas cosas. Yo prefiero decir que el cristianismo es una relación personal con Dios. Porque cuando tienes una relación con tu Creador, pongamos un ejemplo, cuando tú tienes una relación con tu novia o tu novio, o tu esposo o tu esposa, tú empiezas a hacer cosas o a dejar de hacer cosas por amor a Él, no porque Él te obligue. Ahora, si te obliga, eso está mal completamente. Si Él te está forzando a hacer ciertas cosas, eso es otra cosa que debemos tener cuidado. Pero cuando, por ejemplo, yo tengo a mi esposa, cuando hago cierta cosa por amor a ella, no porque ella me está obligando o se vaya a divorciar de mí o ese tipo de cosas, es lo que realmente Dios quiere. O sea, Dios mandó a su Hijo al mundo, te hizo salvo, y cuando tú tienes una relación personal con Él, tú empiezas a cumplir ciertas cosas o hacer ciertas cosas por amor a Él, no porque te vas a ir para el infierno. Y es lo que Pablo está tratando de subrayar acá de una manera fuerte. Dice, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el mismo sistema de la ley que ya eché abajo. Si empiezo a pensar de que es esto lo que me hace ser salvo, estoy pisoteando lo otro que realmente es lo que me hace salvo, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y para terminar, los últimos 2 versículos de este capítulo, que quizás también están dirigidos personalmente a Pablo, pero nos hablan a nosotros, es ahí que es el corazón de lo que Pablo está tratando de explicar acá. Y los voy a volver a leer. Yo quiero que les presten mucha atención. Dice, mi antiguo yo había sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cómo lo dice Pablo. Pero vivo por la fe, no en la carne, porque es a través de la fe en el Hijo de Dios que somos salvos. Y note este efecto, dice, el cual me amó y se entregó por mí. Una entrega que no es por amor, no vale. Jesucristo se entregó por amor a nosotros. Y acá Pablo cierra de una manera magistral y dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si cumplir ciertos dogmas o paradigmas hubieran sido suficientes para alcanzar la salvación, no hubiera sido necesario que Jesucristo muriera. Pero como eso no era suficiente, como eso no servía para nada, por eso fue que Jesucristo vino a morir al mundo por nosotros. No te estoy diciendo que tengas que asistir a una iglesia o cumplir ciertos ritos, poner cierta cantidad de tiempo, leer tantos capítulos de la Biblia. Yo te estoy diciendo que tienes que aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón si quieres ser salvo. No hay otro camino, no hay otra manera de ser. Cuando tú quieres tener una relación personal, quizás vas a empezar a hacer cosas o cambiar hábitos en tu vida por amor a Él, no por temor a morir, no por temor al infierno, sino porque tú has empezado a conocer a Dios de amor y has sembrado amor en tu vida para con Él. Y eso es lo más importante. Así que si estás viendo este video y no has hecho una decisión personal de aceptarlo en tu corazón, este es el momento para hacerlo. Así que donde estés, te invito a que repitas estas palabras de Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Pido que me laves con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hijo. Ve a vivir en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a tener una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te gustó este video, si lo has
estás sacando el provecho y quieres compartirlo, no debes de hacerlo. Compártelo en tus redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, Twitter, donde quieras ponerlo, estás libre de hacerlo. Y te invito a que si no te has suscrito al canal de YouTube, nos visites, le des suscribir. Y cada semana estaremos subiendo un video. Estamos pensando en empezar una nueva sección, yo les estaré avisando cuándo. Así que estén muy pendientes. Cada semana vamos a estar estudiando lentamente y tratando de reflexionar en este corto tiempo algunas cosas claves que están en la palabra de Dios. Gracias por vernos.